Muy buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a explicar acerca del tema de exclusión-reducción de pena. Nuestro tema mayormente está basado en lo que es una ley que nosotros hemos considerado que es la ley número 815 que trata de exclusión-reducción de pena. Toda la teoría que vamos a tocar está basado en esa ley, ¿no? Aparte de ello, también a la vez le vamos a dar a conocer un caso práctico respecto al tema que vamos a explicarle, ¿no? Bueno, le doy pase a mi compañera para que les pueda explicar lo que es exclusión y reducción de pena, lo que es la teoría, ¿no? Empecemos entonces definiendo qué es un delito tributario. Se conoce como delito tributario a todo acto ilícito que comprenda la simulación, ocultación, maniobra o cualquier forma de engaño que tiene por objetivo evadir impuestos, perjudicando a la misión recaudadora del fisco. También cabe mencionar que al no pagar sus tributos, el contribuyente o el autor o terceros involucrados en el delito obtendrán un enriquecimiento indebido, haciéndose propietarios de un dinero que no le pertenece. Bueno, a continuación vamos a ver el artículo 1 que tiene del presente decreto legislativo. Nos dice que tiene por objetivo establecer la aplicación del beneficio de exclusión o reducción de pena a fin de contribuir a la erradicación o eliminación del delito tributario. Artículo 2. El que encontrándose en curso en una investigación administrativa a cargo del órgano administrador del tributo o también en una investigación fiscal, pero que va a ser a cargo del Ministerio Público o también finalmente el desarrollo de un proceso penal. Nos dice que ya sea el autor o partícipe debe de informar verazmente, oportunamente y significativamente sobre la realización de un delito tributario. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque será beneficiado en la sentencia con reducción de pena tratándose de autor y con exclusión de pena tratándose de los partícipes, ¿no? Pero siempre y cuando cumpla con los algunos requisitos que a continuación les voy a detallar. Uno de los requisitos es evitar la comisión, es decir, la participación del delito tributario en el que interviene. La otra es promover el esclarecimiento o explicación del delito tributario en que intervino, ¿no? Y la última es la captura del autor o autores del delito tributario, así como de los partícipes, es decir, no hacer sea la resistencia, sino colaborar con la autoridad. Bueno, nos dice que el beneficio será concedido por los jueces con criterio de conciencia y previa opinión favorable del Ministerio Público. Los partícipes que se acojan al beneficio del presente decreto legislativo y que cumplan con los requisitos señalados en el presente artículo serán considerados como testigos en el proceso penal. Artículo 3. Aquel que solicite acogerse a los beneficios establecidos en el presente decreto legislativo que le estamos dando a conocer, nos dice que se le denominará solicitante y una vez que se le haya otorgado el beneficio, se le denominará beneficiado, como pueden ver en las imágenes. Nos dice que también el autor o autores solo podrán acogerse al beneficio de la reducción de pena
y los partícipes del delito tributario podrán acogerse al beneficio de exclusión de pena, como le he explicado en la diapositiva anterior. También nos dice que el autor o autores del delito tributario solo podrán solicitar lo que es acogerse al beneficio de reducción de pena siempre y cuando hayan realizado el pago de la deuda tributaria, ¿no? Artículo 4, en el cual nos dice que el partícipe de la comisión de delito tributario nos dice que podrá acogerse lo que es al beneficio complementario de asignación de recursos económicos destinado a la obtención de trabajo, cambio de domicilio y seguridad personal. Nos dice que este beneficio podrá ser otorgado por el órgano jurisdiccional dentro del proceso penal y también nos dice que puede ser previo a la expedición de la sentencia, si la situación del partícipe así lo requiera, ¿no? Prosiguiendo, tenemos el artículo 5. Nos dice que los solicitantes deberán acudir voluntariamente ante alguno de los siguientes órganos. Como podemos ver, tenemos tres, en el cual nos dice que el solicitante puede acudir voluntariamente a lo que es al órgano administrador del tributo. ¿Cuándo? Durante la investigación administrativa por presunción, es decir, alguna sospecha del delito tributario. Nos dice que también el solicitante puede acudir voluntariamente a lo que es al órgano del Ministerio Público. ¿Cuándo? Durante la investigación fiscal por presunción, es decir, cuando hay una sospecha del delito tributario, ¿no? Y también por último nos dice que los solicitantes podrían acudir voluntariamente lo que es al órgano jurisdiccional, cuando durante el proceso penal, ¿no? Y también nos dice que en los casos B y C del presente artículo nos dice que el solicitante deberá de acudir ante el órgano que esté investigando o juzgando del delito tributario, ¿no? Pero hay algo muy importante que debemos de recordar. Nos dice que si en los casos que ninguna autoridad fiscal ni judicial se encuentra investigando o juzgando el presunto delito tributario, nos dice que el solicitante deberá acudir en forma voluntaria a lo que es a la autoridad del órgano administrador del tributo, ¿no? A continuación vamos a ver un ejemplo del tema en lo que vendría a ser la exclusión o reducción de pena tributaria. Como podemos observar, nos dice el haber recurrido a las malas prácticas, lo que vendría a ser la obtención, venta o facilitación de comprobantes de pagos falsos, nos dice que tiene implicancias penales, lo cual obligó a la SUNAT a denunciar y tras un proceso legal poner en prisión al autor y cómplice del delito, ¿no? Y por lo tanto, en el ejemplo del presente delito se considera que aquellos agentes que colaboran con proporcionar material para la comisión de delito tributario, nos dice que vendrían a ser partícipes o cómplices, por lo cual aquellos que proporcionen comprobantes de pago a un contribuyente, ¿no? Digamos, a una empresa que acredite operaciones no reales a fin que obtenga crédito fiscal, serán imputados como autores del presente delito, ¿no? Como podemos ver en el presente ejemplo, tenemos ahí algunas imágenes, ¿no? Ya, la imprenta, el loco, vendría a ser lo que es el partícipe. ¿Por qué?
porque en sí no es el beneficiario directamente, ¿no? Sino es el que proporciona lo que vendría a ser los comprobantes de pago, pero que son falsos, ¿no? O algo o ilícitos, ¿no? Entonces, la empresa es posible SAC vendría a ser el autor. ¿Por qué? Porque es el beneficiario directamente, ¿no? Por lo tanto, la imprenta y el loco y la empresa es posible serían procesados penalmente, ¿no? En lo cual la imprenta, el loco, que vendría a ser partícipe, sería o tendría el beneficio de la exclusión de pena, ¿no? Siempre y cuando cumpla los requisitos que anteriormente les hemos especificado, ¿no? Y la empresa es posible SAC que beneficie el autor. En este caso, el representante de esa empresa solamente se le aplicaría lo que es la reducción de penas si un caso cumple con los requisitos que también le hemos mencionado al igual, ¿no? Bueno, continuamos con el artículo 6. En el artículo 6 nos menciona respecto a la declaración del solicitante que va a constar por una acta en la cual se va a consignar según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, va a tener los siguientes requisitos. Una de ellas es, como vemos en las diapositivas, que tiene que tener una confesión veraz y detallada de los hechos delictivos en que hubiera participado o esté participando, proporcionando además los elementos probatorios de la comisión del delito tributario o en su caso el lugar en donde se encuentren, ¿no? Ahora, el segundo requisito es que cualquier información que permita conocer lo que es la identidad y el lugar donde se encuentre el autor o los autores o los participantes que intervienen en el delito tributario se tiene que dar, ¿no? Otro también nos dice que sí o sí, esto sí es obligatorio, que tiene que tener lo que es la firma e impresión del dedo índice del derecho del solicitante, ¿no? ¿Por qué? Porque sin esto no nos sirve de nada lo que es esta acta, ¿no? Eh, También nos dice que el solicitante que se presente ante cualquiera de estas autoridades indicadas en el artículo 5 del presente decreto legislativo, que es 815, que ya mi compañera les ha mencionado, que les han enseñado que son tres órganos muy importantes que están en el artículo 5, ¿no? Por ejemplo, el órgano administrador del tributo, el órgano del Ministerio Público y el órgano jurisdiccional, ¿no? A esos tres órganos se tiene que, como se dice, a, acercar, ¿no? Para poder presentar esta solicitud. En la declaración que se presente el solicitante ante la autoridad del órgano administrador o los órganos que les he mencionado, podrá contar con la presencia de su abogado defensor. Eso sí o sí puede hacerlo, ¿no? Ahora vamos a seguir con el artículo 7. En el artículo 7 mayormente nos habla sobre la información a que se refiere lo que es el artículo anterior que les he mencionado, ¿no? En la cual esas informaciones que se ha pedido, eso nos va a permitir en estos casos, por ejemplo, a evitar la consumación del delito tributario. ¿Qué quiere decir? Que no debemos, no debemos esperar que se finalice lo que es el plazo fijado por lo que es la norma tributaria, no. Antes de eso se tiene que evitar. Ahora otro nos dice que se tiene que esclarecer la modalidad delictiva empleada para cometer el delito tributario. Por ejemplo, podemos tener que haya pasado lo que es malversación de fondos o mm, también lo que es la defraudación tributaria con atenuación de penas. En sí hay un montón de delitos tributarios, pero tenemos que especificar o esclarecer cuál fue la modalidad que ha generado ese delito tributario, ¿no?
Por último, nos dice que se debe ubicar y capturar lo que es al autor o autores, así como los partícipes que estaban involucrados, lo que era en delito tributario, ¿no? Ahora, en el artículo 8 nos dice que comprobada la veracidad de la información proporcionada por el solicitante y obtenidos los objetivos previstos, que es por el órgano jurisdiccional, otorgará el beneficio establecido en el presente decreto legislativo, que es 815, en la cual aquí mayormente nos habla los beneficios que han recibido lo que es el autor principal y los partícipes, ¿no? Por ejemplo, respecto al autor principal o autores que están involucrados de manera principal, como se dice, nos dice que en esos casos el beneficio de reducción de pena prevista lo que es en el decreto legislativo 815 no podrá ser superior a lo que es a las 2/3 partes de la pena que le corresponde. Como se dice, no es que se le reduce todo, ¿no? Si no se especifica que esa es la parte o no va a ser superior a eso, a las 2/3 partes de la pena, ¿no? En caso de los partícipes que también han estado involucrados, nos dice que el órgano jurisdiccional considere que no procede el beneficio de exclusión de pena, pero sí podrá conceder el beneficio de reducción de pena. En algunos casos, si se comprueba que el partícipe ha influido más de lo, como se dice, de lo que debió influir, o sabe más, ya se le está tomando, como se dice, como un autor principal, ¿no? En esos casos solo también se va a dar lo que es la reducción de pena, pero si es que se da lo que es la exclusión de pena tributaria, en esos casos el órgano jurisdiccional nos dice que le puede poner sanción, ¿no? Pero en la cual va a pagar una multa, ¿no? Como una reparación civil. Ahora, en el artículo 9 nos dice que si en caso la información que sea proporcionada por el solicitante no es veraz y oportuna, lo que va a hacer lo que es el órgano jurisdiccional va a declarar improcedente el beneficio solicitado, ¿no? Lo cual es como se dice, no tiene una veracidad en la cual pueda sustentarse lo que es el órgano jurisdiccional y en la cual simplemente el beneficio que debió tener lo que es el autor, los autores o los partícipes, no va a haber lo que es reducción y exclusión de pena, ¿no? Y la cual el órgano jurisdiccional va a archivar lo que es definitivamente lo que es lo que ha presentado, lo que es el solicitud de beneficio, ¿no? Ahora, por último, tenemos lo que es el artículo 10. El artículo 10 nos habla que el órgano jurisdiccional revocará lo que es el beneficio previsto que se ha presentado por el decreto legislativo 815, ¿no? Esto siempre en cuando se va a revocar cuando el beneficiario cometa nuevo delito tributario, pero que esté basado o que se realice dentro de los 10 años de haberse otorgado el beneficio, en la cual nos dice que debido a proceder de acuerdo a la ley, ¿no? En estos casos se va a revocar ese beneficio, ¿no? Bueno, antes de pasar lo que es el caso práctico, vamos a hacer un resumen general de lo que hemos explicado sobre la exclusión y reducción de pena. Y también, mayormente eso se basa en lo que son en los delitos, ¿no? Pero si hablamos de las infracciones, hay una diferencia en sí. Bueno, les voy a hacer una diferencia en ambos casos porque más adelante les voy a explicar un caso respecto a la infracción y lo que es un delito tributario, ¿no? Que ahí se puede aplicar lo que es la exclusión, reducción de pena. Ahora, si hablamos lo que es respecto a la exclusión, reducción de pena, como ya mi compañera les ha mencionado, nos dice que mayormente eso se va a basar en nos dice que aquí los autores del delito solo se van a poder, los autores o el autor principal
a ellos solamente se le va a hacer la reducción de pena tributaria, ¿no? Pero en caso de que los partícipes también están incluidos en ese delito, puede ser el que hayan tenido conocimiento pero no han hecho la denuncia respectiva, ¿no? En esos casos a ellos sí les puede hacer la exclusión dependiendo, porque hay casos que tampoco se puede realizar exclusión a los partícipes, ¿no? Solamente se puede aplicar lo que es la reducción de pena. Eso se va a dar siempre y cuando se pueda cumplir los requisitos que ha establecido lo que es los órganos encargados de esto, ¿no? La cual en esos requisitos o esos aspectos que se tiene que considerar ya les había mencionado mi compañera en el artículo 5, ¿no? Ahora, y si hablamos de infracciones, ¿qué son las infracciones? ¿Serán iguales a delito tributario? Pues no, no es igual porque las infracciones nos dice que mayormente se basa lo que es al incumplimiento de inscribirse o acreditar lo que es la inscripción. O también nos dice que se basa lo que es al incumplimiento de poder emitir y exigir comprobantes de pago. También va a haber un incumplimiento de llevar libros o registros contables si es que la SUNAT lo ha mencionado, ¿no? A otro al incumplimiento de presentar lo que son las declaraciones o no comunicar respectivamente, ¿no? Y otro que haya incumplido lo que es en permitir lo que es el control administrativo tributario. Y también cuando hay un incumplimiento de informar y comparecer ante la misma, ¿no? Y etcétera, otras obligaciones tributarias. Ahora, del caso práctico. Del caso práctico tenemos los datos generales. Por ejemplo, tenemos razón social. La razón social es el señor Juan Pérez, el RUC, ahí lo tenemos. El régimen está en el nuevo RUS. El giro de negocio, la venta de artículos de alimentos, perfumería y de limpieza, ¿no? Pérez Díaz con el RUC 10 23 45 67 890 que está ubicado lo que es en la segunda categoría de nuevo RUS, ¿no? Nos solicita ayuda para resolver los siguientes problemas que se le ha presentado. En sí tiene dos problemas, ¿no? Una de ellas es que no ha declarado del mes de agosto y recién va a pagar el 30 de septiembre del presente año. Y acá nos está pidiendo determinar cuál es la infracción, multa que debe pagar y la gradualidad si hubiera, ¿no? Nos da las ventas del mes de agosto que ha tenido y sus compras también, ¿no? El segundo problema nos dice que el fedatario le ha detectado un almacén clandestino de productos numerosos, ¿no? Con artículos de alimentación, perfumería, limpieza y los fines de semana los ponía en venta, la cual esto no estaba sujeto a lo que es a una autorización, ¿no? Sin haber cumplido lo que son los requisitos que haya exigido la ley o reglamento. Y aquí nos pide, o la pregunta es, ¿cuál es la pena que va a recibir el señor Juan Pérez Díaz? Y si es que hubiera, ¿en qué caso se daría lo que es la exclusión, reducción de pena, ¿no? Vamos a resolver el primer problema que tiene el señor Juan Pérez. Aquí nos dice que no ha declarado en el mes que le correspondía o la fecha que le correspondía, ¿no? Se ha pasado la fecha de vencimiento. Bueno, como nos dice que tenemos que determinar lo que es la infracción, la multa y la gradualidad si es que tuviera, ¿no? Primero la infracción. Acá no hay un delito porque no está, como se dice, infringiendo algún reglamento o ley, ¿no? Aquí mayormente solamente no ha pagado, pero sí es una infracción. En estos casos nos dice, es la infracción que nosotros hemos encontrado es en el código tributario. Nos estamos basando a ese código, ¿no? La fecha de vencimiento tenía para el 14 de septiembre, pero tiene un retraso de 16 días. No, en esos casos, obvio, en esos días se le va a cobrar lo que son los intereses, ¿no? Ahora, como les expliqué, le estamos relacionando con el código tributario y con la tabla 3, que la tabla 3 nos habla sobre las personas y entidades que se encuentran en el nuevo RUS del régimen único simplificado, ¿no? El señor Juan nos da también ese dato y por eso lo estamos ubicando. Otro también nos menciona que la infracción que se ha cometido está en el artículo 176, que nos habla que ese artículo nos dice constituye infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaración y comunicaciones, ¿no? Encontramos lo que es dentro de ese artículo, pero en el número 1, ¿no?
la cual nos dice que no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos, a la cual se le puede dar un 0,6% de ingreso neto de las ventas. Ahora, por último, tenemos lo que es la gradualidad. No está pidiendo si tuviera gradualidad o no. La gradualidad en estos casos sí tiene, porque el señor Juan Pérez solito va a pagar porque sabe que se ha pasado de la fecha. Porque ahorita, por ejemplo, no nos menciona que un fedatario de la SUNAT haya informado o le hayan dado notificación, ¿no? En estos casos, como va a pagar por sí solo voluntariamente, va a tener una gradualidad de 90%, ¿no? Ahora, por último, tenemos lo que es la gradualidad. No está pidiendo si tuviera gradualidad o no. La gradualidad en estos casos sí tiene, porque el señor Juan Pérez solito va a pagar porque sabe que se ha pasado de la fecha. Porque ahorita, por ejemplo, no nos menciona que un fedatario de la SUNAT haya informado o le hayan dado notificación, ¿no? En estos casos, como va a pagar por sí solo voluntariamente, va a tener una gradualidad de 90%, ¿no? Respecto a la multa que nos está pidiendo lo que es pagar, se calcula con este cuadro. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la UIT vigente, como sabemos en el 2017 es 4.050 soles, y una multa mínima que se va a sacar a esa UIT es un 5%, y un 5% es 202.5, ¿no? Ahora, la gradualidad del 90% que nos ha dado que si tiene se va a sacar a la UIT mínima que hemos sacado del 5%. Restando entre esos dos nos va a salir 20.25 céntimos, ¿no? Pero a eso no queda ahí, porque se tiene que sacar lo que es la tasa diaria. La tasa diaria, como sabemos, nos está dando 0.04%, ¿no? ¿Cuántos días ha transcurrido? 16 días. Los intereses se va a hacer multiplicados el subtotal con la tasa diaria y los días transcurridos y nos va a salir milésimas, ¿no? Una diferencia pequeña respecto a lo que hemos sacado el subtotal, ¿no? Que es 0.1296, pero sumando esos intereses con el subtotal nos sale lo que es 20 soles, punto con redondeando con 40 céntimos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo que es rellenar los formatos de pago. Los formatos de pago, como ya sabemos, esto es para el nuevo RUS, ¿no? Rellenamos lo que es el RUC del dueño, la fecha, el periodo que es en agosto, el ingreso que haya tenido, de nuestras ventas que también nos está dando esos datos, las compras también. También está en la segunda categoría y como está en la segunda categoría, sabemos que es un monto de 50 soles, ¿no? Ahora el otro formato es para la multa que haya tenido sobre la infracción que ha cometido por haberse pasado las fechas, ¿no? Esta guía lo vamos a pedir guía para varios pagos, ¿no? Y ahí nos va a dar unas alternativas para poder marcar qué es lo que nosotros queramos pagar. Pero en este caso vamos a pagar multa y ponemos con una X. Lo demás es lo mismo, rellenar el RUC, el periodo del tributo, el código del tributo y el concepto multa, ¿no? En estos casos el código está relacionado al reverso de la hoja, lo estamos relacionando con la C6041, ¿no? Ahí nos habla respecto a la infracción que nosotros estamos cometiendo. Y el importe a pagar. El importe a pagar, como se dan cuenta en la tabla, sale 20,40 céntimos. Pero acá se va a poner redondos, sin decimales, ¿no? Eso es lo que nos pide lo que es la SUNAT. Por último, tenemos el caso 2, ¿no? Que el problema que presenta el señor Juan acá nos dice que él se dedicaba, o mejor dicho, tenía un almacén clandestino, ¿no? En la cual aquí está incumpliendo reglamentos
o normas o requisitos que haya exigido lo que es la SUNAT, ¿no? Bueno, el primer problema que tiene, la primera pregunta que nos pide ayudar es cuál es la pena pena que va a recibir lo que es el señor Juan Díaz. El señor Juan Pérez Díaz nos dice, según esto nos estamos basando según la legislación tributaria que es el artículo 271, nos dice que será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor a 3 años y con 170 a 340 días de multa en que se va a dar, ¿no? Y también dentro de ello nos especifica el incumplimiento que está cometiendo, ¿no? El delito, ¿no? Acá nos dice en el inciso 1, ¿no? Se dedica a una actividad comercial sujeta a una autorización sin haber cumplido lo que son los requisitos que exigían las leyes o reglamentos, ¿no? Es por eso que se le va a dar una pena privativa de libertad que puede ser no menor a 1 año ni mayor lo que es a 3 años, ¿no? Bueno, por último nos pide lo que es el caso de respecto a la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué caso se dará lo que es la exclusión, reducción de pena? Este es nuestro tema en sí, ¿no? Nos dice que esto nos estamos basando según el decreto legislativo que es el número 815, que también lo hemos mencionado en todos nuestros temas, que es la ley de exclusión, reducción de pena, denuncias y recompensas en el caso de delito de infracción tributaria, que está en el título 1, habla de exclusión, reducción de pena. Nos hemos basado, o mejor dicho, se va a dar mayormente esta exclusión, reducción de pena respecto a los artículos 1, artículos 2, si se cumple dichos artículos. Por ejemplo, si hablamos del artículo 2, nos dice que aquí lo que es el solicitante, si quiere el beneficio de la exclusión o reducción, nos dice que tiene que evitar lo que es la comisión del delito tributario en que se intervenga. Otro, lo que es, tiene que ayudar lo que es al esclarecimiento del delito tributario en que se ha intervenido, ¿no? También nos dice que la captura del autor o autores del delito tributario, así como de ellos, los partícipes, ¿no? En eso mayormente si estos requisitos o aspectos de de esta ley que es la 815, se va a dar lo que es la exclusión, reducción de pena, ¿no? Para terminar, le voy a leer una frase de reflexión, ¿no? Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, según Albert Einstein, ¿no?